Desde un jugador consumiendo sustancias hasta Ronaldo golpeando a su oponente. Estas son 10 celebraciones de fútbol que han sido prohibidas para siempre. Y primero, una celebración que literalmente acabó con la carrera de un futbolista. En 2013, Giorgos Katidis y el AEK Atenas jugaban contra el Beria, en lo que parecía un partido normal de la liga griega. Con el marcador empatado 1-1 en los últimos minutos, ambos equipos presionaban con fuerza, y cuando el balón le cayó a Katidis, no dudó en marcar, pero lo que siguió dejó a todos atónitos. Dios mío, el tipo hizo este saludo prohibido. Este tipo de bromas te borran del fútbol de la noche a la mañana, y la Federación Griega de Fútbol no lo dudó, lo expulsaron de la selección nacional de por vida. Y aunque Katidis afirmó no saber qué significaba el gesto, no importó, el daño ya estaba hecho. No, I don't know how he doesn't know. I guess they don't have History Channel in Greece where they just see Hitler all day, every day. But this is not something that he's just unaware of or something that happened 10,000 years ago. This is still a very active part in some cultures in Europe. So you can't tell me for a second that he didn't know what he was doing. Pero mientras la carrera de Katidis terminó en silencio, la celebración del siguiente jugador fue una venganza en toda regla. La previa del partido de la Champions League entre el Atlético de Madrid y la Juventus fue personal por culpa de un hombre, Cristiano Ronaldo, un jugador que llevaba años atormentando al Atlético de Madrid. Así que cuando el Atlético de Madrid se puso 2-0 en el partido de ida, su entrenador perdió completamente la cabeza y lo celebró de esta manera. Mira esto. Cuando le preguntaron por qué, dijo que sus chicos tenían agallas. Claro, pero no sabía que Ronaldo lo estaba viendo y estaba tomando notas. A los 26 minutos del partido de vuelta, Ronaldo marcó de cabeza para darle la ventaja a la Juventus y de repente la remontada cobró vida. En la segunda parte volvió a marcar para igualar la eliminatoria en el global, y en ese momento se podía sentir cómo cambiaba todo el rumbo de la eliminatoria. Luego en el minuto 85, penalti, ejecutó el tiro y marcó hat-trick, una de las mayores remontadas en la historia de la Champions League. Así que cuando sonó el pitido final, ya sabías lo que iba a pasar. El tipo lo golpeó con su propia celebración y se podía sentir la satisfacción que irradiaba este hombre. ¡Qué locura! Sin embargo, a los árbitros no le gustó esta energía, muchachos. ¿Y adivina qué? Lo multaron con $23.000. Pero bueno, eso para Ronaldo es como un almuerzo. Pero ni siquiera esto pudo entrar en nuestro top 8, porque lo que hizo Robbie Fowler en el puesto 7 le valió la multa más cara en la historia de la Premier League. Y espera a ver lo que pasó en el puesto número 3, donde dos compañeros de fútbol convirtieron un partido de un mundial en una emergencia nacional. Pero antes de llegar a eso, tenemos que ver cómo un jugador se convirtió en modelo de OnlyFans en directo. En 2016, Kei Kamara y el Revolution se enfrentaban al Impact en el día de la decisión. El New England ya sabía que su pase a los playoffs de la MLS dependía de cualquier resultado, justo cuando los jugadores empiezan a hacer sus tonterías. Los tipos salieron dominando y para el minuto 60 el Impact estaba acabado, discutiendo con los árbitros y recibiendo tarjetas amarillas a diestro y siniestro. En el minuto 70, Kamara marcó y decidió desatar su locura. Vaya, la mayoría te cobra por este tipo de contenido, pero Kamara les regaló a todos en el estadio una prueba gratuita. ¡Qué locura! Como era de esperar, los árbitros le sacaron una tarjeta amarilla y literalmente se la tiraron al trasero mientras hacía twerking. Pero por muy loco que fuera esto, no es nada comparado con la celebración que vino después.
En 1999, Robbie Fowler arrasaba en la Premier League con el Liverpool. El tipo era tan bueno que sus propios fanáticos lo apodaban Dios, así que no se puede culpar a los demás equipos por tenerle miedo. Pero antes de un partido contra el Everton, sus aficionados intentaron desconcentrarlo difundiendo rumores de que consumía sustancias. Pero Robbie no se dejó intimidar, así que cuando marcó un penalti, se tiró al suelo y fingió esnifar la raya blanca en el campo delante de 40.000 personas en directo, por televisión. Are you serious right now, bro? Are you serious right now? No creo que eso sea lo que quería decir con esnifar rayas. Robbie, mal ahí, muchacho. El Liverpool se llevó la victoria 3-2, pero la FA no le dio risa a esta celebración, así que le impusieron una suspensión de 6 partidos y la multa más alta en la historia de la Premier League hasta ese momento, 44.000 libras. Pero si bien la celebración de Robbie fue temeraria, la siguiente fue simplemente vergonzosa. En la Europa League de 2015, Theo y el Sporting de Lisboa necesitaban desesperadamente un buen resultado contra el Besiktas, o su participación en la competición europea habría terminado. Iban perdiendo 1-0 en la primera parte y la situación pintaba mal, pero en el minuto 76, Theo marcó el gol del empate y decidió mandar un mensaje. Estaba tan desesperado que literalmente le robó la tarjeta amarilla al árbitro. Y encima sacar amarilla. Es como intentar robarle las esposas a un policía y acabar arrestado. Pero al menos Theo no se rindió. No se puede decir lo mismo del otro. En la Eurocopa del 2012, Nicolás Bredner y Dinamarca afrontaban su segundo partido de la fase de grupos contra Portugal. Si conoces a Bredner, sabrás que este hombre se cree el mejor delantero del planeta. Una vez con tal seriedad, afirmó ser mejor que Messi, imagínate. Pero en ese partido Dinamarca iba perdiendo 2-0 y su confianza se desvanecía rápidamente. Sin embargo, Dinamarca tuvo suerte en el minuto 41 cuando Bredner marcó de cabeza, dándole esperanzas a su equipo. Pero Dinamarca, aún perdiendo, no era el momento para celebraciones. Así que Bredner mantuvo la calma hasta el minuto 79 cuando finalmente llegó su momento. El tipo marcó, se levantó la camiseta para mostrar a los aficionados lo que llevaba dentro, pero lo que tenía debajo era ropa interior de Paddy Pogba. Lo llamó su amuleto de la suerte, pero con la derrota final de Dinamarca 3-2, imagínate. Eso resume a la perfección la industria de las apuestas. Sin embargo, la UEFA no se deja engañar por sus encantos. No, la UEFA no se deja engañar y le impuso una multa de 100.000 euros y una suspensión de un partido, convirtiendo oficialmente a esos calzoncillos en los más caros en la historia del fútbol. Pero mientras Bredner se dedicaba a posar como modelo, la siguiente celebración fue un acto de guerra calculado. El derby de Merseyside, octubre del 2012, Goodison Park. Durante semanas, el entrenador del Everton, David Moyes, había estado en la prensa acusando a Luis Suárez de simular faltas. Lo repetía públicamente como si tuviera una rencilla personal contra él. Pues bien, Suárez se acordaba de cada palabra. El partido fue una auténtica batalla, justo el tipo de encuentro que se espera de un derby de Merseyside. El Everton remontó un 2-0 en contra para empatar a 2, y a falta de 8 minutos, la mayoría se había conformado con un empate, pero Suárez no es como la mayoría. En el minuto 82, recogió el balón fuera del área y le pegó un golazo que se coló en la portería. Pero el gol no fue lo más importante, lo que vino después, sí. Sterling went down, but it's fallen to Suarez anyway. And Luis Suarez strikes. Suárez corrió hacia la banda y se lanzó en plancha de forma exagerada, justo delante de Moyes, y luego se quedó tirado en el suelo fingiendo estar lesionado por una falta invisible. Todo el estadio enloqueció, la cámara enfocó al entrenador del Everton y su rostro era impensable. Ni un destello ni un parpadeo, simplemente un hombre viendo cómo sus propias palabras se volvían en su contra ante miles de personas. Ay, pobre Moyes, pero bien merecido. Aunque recibió una tarjeta amarilla por esta celebración excesiva, era evidente que Suárez habría pagado cualquier multa por ese momento. What do you make of the Luis Suarez celebration, Chris? I thought it was great. I actually quite like that. Y con esto llegamos a nuestro top 3. Abróchense los cinturones y preparen las palomitas, porque en el puesto número 2 veremos un sprint que fue impulsado por años de odio.
Y en el primer puesto veremos a un hombre que tomó un micrófono y arruinó su carrera futbolística con solo decir 5 palabras. Empecemos con los dos compañeros de fútbol que literalmente causaron una emergencia nacional en un partido. Fue un partido entre Suiza y Serbia en el Mundial del 2018. Sobre el papel, era un partido más de la fase de grupos, pero en el fondo, este encuentro estaba cargado de una historia que nada tenía que ver con el fútbol. Tanto Xhaka como Xherdan Shaqiri son de ascendencia kosovar-albanesa y la independencia de Kosovo de Serbia es uno de los temas políticos más delicados de la región. Serbia no reconoce a Kosovo como país, y para familias como la de Xhaka y Shaqiri, que vivieron ese conflicto, este partido lo significaba todo. Así que no se trataba solo de fútbol, no, era algo profundamente personal. Serbia se adelantó pronto en el marcador y parecía que el partido se desarrollaba solo, pero en el minuto 52, Xhaka lanzó un potente disparo desde fuera del área para empatar. Y en lugar de una celebración habitual, corrió directamente hacia la cámara, juntó las manos, separó los pulgares y formó con ellas la figura de un águila bicéfala. Pero la situación se intensificó en el minuto 90 cuando Shaqiri, cuya familia huyó de Kosovo durante la guerra, marcó el gol de la victoria e hizo el mismo gesto. One goal down at the break. They have now scored twice in this second half. Switzerland have become the first country at the 2018 World Cup to... Lo que se suponía que sería un partido rutinario de la fase de grupos se convirtió en un punto álgido internacional que acaparó titulares mucho más allá de las páginas deportivas. La FIFA multó a ambos jugadores con 10.000 francos suizos cada uno, pero seamos realistas, para Xhaka y Shaqiri esto nunca fue de fútbol. Se trataba de identidad, familia y una historia tan profunda que ninguna multa podría borrarla jamás. Pero mientras que esas águilas tenían significado, la siguiente celebración conllevaba años de dolor. Vamos allá. En 2009, Emmanuel Adebayor dejó al Arsenal para fichar por el Manchester City y los aficionados sintieron que traicionó al club por dinero. Fue uno de esos traspasos súper polémicos en aquella época. Así que cuando el City visitó el estadio del Arsenal, los aficionados le lanzaron insultos desde el primer hasta el último minuto, dejándole bien claro lo que pensaban de su decisión. Pero no se trataba solo de un traspaso. Cuando Adebayor jugaba en el Arsenal, recordaba los cánticos racistas que esos mismos aficionados le dedicaban semana tras semana. Ese tipo de dolor no desaparece, simplemente permanece ahí, acumulándose, esperando el momento oportuno para estallar. Y ese momento llegó cuando se elevó por encima de todos para marcar un gol de cabeza. El tipo hizo una carrera de 100 metros a lo largo del campo, deslizándose de rodillas, pero delante de los fanáticos del Arsenal. Y aquí se podía sentir cómo toda la frustración y el dolor abandonaban su cuerpo en esa carrera. Pero a la FA no le importaron sus sentimientos, no, y le impusieron una sanción de 2 partidos y una multa de 25.000 libras. Creo que valió la pena cada centavo, porque algunas celebraciones no se centran en el gol, sino en todo lo que precedió. You got your goal, you continued your 100% scoring record. Did you lose your head a bit afterwards? I could have not do what I have done, but you know, it's like the emotional take over me. The frustration is out of me. You know, I'm very sorry for doing what I have done. I have done a big mistake today, and I think tomorrow this thing will never happen anymore. Pero si bien la celebración de Adebayor fue emotiva, nuestro número 1 es algo completamente distinto, una celebración que por sí sola puso fin a la carrera de un jugador. Vamos allá. Croacia contra Islandia, partido de vuelta de la repesca para el Mundial. La afición local estaba eufórica porque Croacia solo necesitaba una buena actuación para asegurar su plaza en Brasil 2014. Y lo consiguió, con una convincente victoria por 2-0. El estadio estalló de júbilo, los jugadores lloraban, los fanáticos se abrazaban. Fue una de esas noches perfectas de fútbol en las que todo encaja a la perfección.
Pero en medio de toda esa energía, un hombre estaba a punto de convertir la mejor noche de su carrera en la última. Josic Šimunić, con más de 100 partidos internacionales, una leyenda del fútbol croata, tomó el micrófono en el campo tras el pitido final y se dirigió a la afición en un cántico. Y luego silencio, porque la gente empezó a darse cuenta de lo que acababan de escuchar. El tipo dijo: "Za Don spremni". Este era el saludo histórico de la facción nazi croata. En un instante, lo que debería haber sido una celebración pura, la noche más feliz del fútbol, adivina qué, se tornó sombría. Šimunić declaró posteriormente que solo expresaba su amor por su país y que la gente necesitaba aprender algo de historia, pero la reacción fue inmediata y feroz, muchachos. Funcionarios croatas, grupos antifascistas, medios internacionales, todos lo condenaron. La FIFA inició un procedimiento disciplinario en cuestión de días. Menos de un mes después, una sanción de 10 partidos y una multa de 24.000 euros. El tipo quedó fuera del mundial después de ayudar a su país a clasificar. Toda una carrera profesional deshecha en 30 segundos. Quizás sea el final más triste de una historia de fútbol que jamás haya contado. Pero mientras estos jugadores luchan por su vida en el campo, hay algunos árbitros que toman decisiones que, hermano, parece que nunca ven fútbol. Mira, te hablo de un jugador que recibió 2 tarjetas amarillas solo por estar hablando. Imagínate eso. Y también veremos a Ronaldo pateando a alguien en el pecho. Y adivina qué, una tarjeta amarilla solamente. ¿Qué locura es esta, hermano? Haz clic en el siguiente video para ver las decisiones arbitrales más malas en la historia del fútbol. Y suscríbete.